Buenas tardes, noches a todos. A nombre del Centro Mario Molina, les damos la bienvenida a esta, que es la penúltima sesión. El día de hoy seguimos con los temas de la unidad 4, soluciones ante el cambio climático, que es parte del curso de Océanos y Criosfera del proyecto ALEC. El día de hoy explícitamente tocaremos el tema 4.2, acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio climático en la casa, el plantel y la comunidad. Los objetivos que se plantean en esta sección del curso es la de analizar algunos proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático desde el ámbito escolar. También es el de reconocer acciones concretas de mitigación y adaptación ante el cambio climático y reflexionar sobre cuáles de estas podrían llevarse a cabo en la escuela. Otro de los objetivos es el de identificar y reconocer un plan de acción para implementar proyectos de sustentabilidad en la escuela como medidas de mitigación o adaptación ante el cambio climático. Y el último objetivo es el de realizar una planeación de las medidas de sustentabilidad que se pueden implementar en sus planteles. Entonces vamos a hablar justamente de las acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio climático en la casa, el plantel y la comunidad. Entonces, pues está el aspecto de la participación de la comunidad, la planificación y elaboración del plan del trabajo y la evaluación de recursos. Aquí les presentamos algunos ejemplos que son conocidos de proyectos que suelen realizarse en los planteles, que están relacionados justamente con estos temas. Y entonces el del huerto escolar, pues es uno que se presta mucho, que digamos, para muchos planteles es relativamente fácil de implementar. Y bueno, pues sí, esto ayuda a que, por ejemplo, los estudiantes aprendan justamente lo relacionado al proceso de producir alimentos, ¿no? Desde, o sea, cultivarlos, cosecharlos, ¿no? Cómo prepararlos, etcétera, justamente desde la perspectiva de que sea sostenible, ¿no? La forma en la que se realiza, ¿no? Lo cual, pues, es como para entender, digamos, de fondo eh, cómo funciona. Y luego también está el de promover la elección consciente de lo que hay que cultivar para mejorar la alimentación, ¿no? Que pues también es otro aspecto importante, ¿no? Ahora que estamos inundados por la comida ultraprocesada y pues que hay mucha investigación al respecto que pues justamente corrobora que el consumo cotidiano de este tipo de alimentos ultraprocesados pues termina siendo nocivo para la salud porque tiene un montón de digamos, ingredientes que en la comida fresca, que si uno la prepara, eh, por ejemplo, con lo que uno compra en el mercado, etcétera, eh, pues estos ingredientes extra no están presentes, ¿no? En lo que uno cocina se obtiene los alimentos directamente, ¿no? De este tipo de proveedores, ¿no? Como los mercados. Entonces, eh, pues todas esas sustancias que se agregan, por ejemplo, para que los alimentos perecederos duren más, algunas de estas, si no todas, algunas de estas, pues sí tienen efectos secundarios, ¿no? En nuestro cuerpo, pero también están los que sí se sabe que incluso pueden ser cancerígenos, como los colorantes, ¿no? La mayoría de estos alimentos ultraprocesados lleva colorantes artificiales y muchos de estos están catalogados dentro de sustancias que sí ya se sabe son
son cancerígenas, es decir, aumentan la probabilidad, ¿no?, de que uno desarrolle ese tipo de problemas cuando la concentración, pues, llega a un cierto punto, ¿no?, en el organismo. Y también hay otro tipo de sustancias que no son nutritivas, ¿no?, que digamos te llenan, eh, y que en los productos ultraprocesados están presentes, como por ejemplo el almidón, jarabe de maíz, etcétera, o sea, algunos tipos de edulcorantes y también eh, pues estas otras ingredientes que los usan para sustituir eh, a, a, la materia, digamos, prima, ¿no? Por ejemplo, las salchichas, el jamón, pues si nosotros revisamos con cuidado los empaquetados, vamos a ver que hay un montón de ingredientes que son para sustituir la carne en sí, ¿no? Entonces, igual para que sean más accesibles en precio, les ponen estas como el almidón y otras cosas, ¿no? Para la consistencia, etcétera. Entonces, bueno, todo eso está presente en los alimentos ultraprocesados, ¿no? Pues si se consumimos cotidianamente, pues sí, eso genera pues daños a la salud, ¿no? Directamente. Y han hecho, digamos, pruebas de esto. Hubo un documental ya de hace algunos años, y me parece que fue el mismo director del documental, porque ha hecho varios, ahorita no tengo presente el nombre, pero es famoso, si lo buscan, seguro lo encuentran, que se planteó comer durante, me parece que un mes, todos los días, los menús de McDonald's para desayuno, comida y cena. Y en un mes ya se había deteriorado su salud, pero de forma grave, ¿no? Por el exceso, la cantidad y obviamente por los ingredientes con que preparan esos alimentos, ¿no? Y entonces, o sea, pues aumentó drásticamente de peso y obviamente le estaban haciendo un seguimiento médico porque era parte de la documentación y es asombroso, ¿no? Cómo se dañó su salud en bien poco tiempo, ¿no? Entonces traslademos esto a toda la comida chatarra, los refrescos, etcétera, y a todas las comida ya preparada que solo la abrimos y la calentamos, bueno, ahí está presente. Entonces, digamos, este tipo de proyectos, pues tienen esa... Ah, creo que sí, profesora. La profesora Jessica nos dice que es Super Size Me. Y sí, me parece que es esa. Muy buena. Y bueno, justamente aquí la idea es, pues, contrastar, ¿no? Esa lluvia a la que estamos sometidos, ¿no? De publicidad y la presencia en los supermercados, etcétera, de estos alimentos, ¿no? Cómo los disponen, los colores, etcétera, todo para inclinarnos a que los consumamos, pues aquí sería ya, pues, un tipo de educación que contrasta, ¿no? Con, con estas presiones, pues sí, de alguna forma, de los sectores que les interesa, bueno, que impulsan este consumo, este, sería, digamos, contratarlo desde la educación, ¿no? Entonces, pues qué mejor que poder ver cómo se producen alimentos sanos, ¿no? Y pues cómo se pueden procesar para aprovecharlos, ¿no? Es decir, cómo se pueden guisar, ¿no? O cómo se pueden conservar también, ¿no? Ese preprocesado para que duren más tiempo, ¿no? O para, pues incluso comercializarlos, ¿no? Agregarles ¿cómo se dice? Un valor agregado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va este tipo de proyectos. Entonces está combinando el aprendizaje práctico con el social, ¿no? Entonces, pues también sirve para la preparación, para la vida activa, ¿no? De los estudiantes. Entonces, pues también está dirigido a influenciar cuál va a ser su estilo de vida, ¿no? Entonces, la alimentación, pues es un eje principal, ¿no? Porque si uno la cuida, pues ya estás
este, anticipándose, por ejemplo, a los problemas de salud, ¿no? Una mala alimentación nos va a llevar irremediablemente a problemas de salud y una buena alimentación, pues previene muchos, ¿no? Entonces, por ahí va el sentido de estos proyectos. Y luego también están los relativos al ahorro de energía, ¿no? Que también, eh, pues son fáciles de implementar en los planteles y pues además es generar esta cultura, ¿no? Eh, pues por ejemplo, lo típico, que si en el aula se promueve y si en la escuela se promueve, después eso se traslada a los hogares, ¿no? Entonces, todo toda esta visión, ¿no? De cómo ahorrar electricidad, ¿no? Desde que uno, lo más simple, ¿no? Apagar la luz cuando pues ya no estamos en el salón, ¿no? Ya se termina el uso del salón, pues el hecho de apagarla, pues en un plantel que son muchas lámparas, ¿no? Y que son lámparas grandes, ¿no? Consumen más que los focos pequeños que hay en los hogares, pues ahí se va generando un ahorro, ¿no? Pero además la idea es esto, generar esa cultura del ahorro en la energía, ¿no? Somos una sociedad muy demandante de energía y la tendencia es al alza de cada vez consumir más energía y entonces es importante que pues aprendamos a consumir la que necesitamos, ¿no? Y lo que no necesitamos pues no generar ese, al final de cuentas sería desperdicio, ¿no? Como el, por ejemplo, yo estoy ahorita en el estudio y si no hay nadie más en el hogar, pues no tiene sentido que estén prendidos, por ejemplo, las luces de la cocina, de la sala, del comedor, ¿no? Entonces esas, pues, las tengo apagadas y solo tengo prendida la del estudio y la del pasillo, ¿no? Porque está la escalera y hay que tener cuidado, ¿no? Pero esa es como que la idea esencial, ¿no? Generar esa cultura que pues se traslada al hogar, ¿no? Y entonces pues ahí se hace una suerte de cadena, ¿no? Positiva ahí. Entonces ahí estaríamos pues influenciando esos hábitos diarios, ¿no? Eh, y pues lo mismo con el uso de cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Si no lo estamos usando, pues poner en suspenso la computadora, ¿no? Quizá la vamos a usar más al rato y se tarda en encender, bueno, la podemos suspender porque sí se reduce el consumo de energía, ¿no? La pantalla es parte de lo que más consume y entonces si la tenemos sin suspender, pues obviamente estamos consumiendo más electricidad que si la suspendemos, ¿no? Y obviamente si ya no la vamos a utilizar, pues mejor apagarla, ¿no? Pero por ahí va el objetivo de estos tipos de proyectos que son, pues, fáciles de implementar, ¿no? En cualquier plantel. También está este otro del de manejo de residuos eh, sólidos, ¿no? Está pues toda esta idea de clasificarlos, ¿no? Porque a final de cuentas esto facilita el que se reciclen, ¿no? Los alimentos orgánicos, también hay posibilidad de hacer composta con ellos. Claro, ahí también hay que conocer más a detalle qué alimentos, aunque sean orgánicos, no incluirlos si es que se propone hacer composta, ¿no? Por ejemplo, la carne, pues sí, esa no, porque genera muchas bacterias, ¿no? Entonces, eh, esa no habría, si uno tiene el propósito de hacer composta, pues no habría que poner ese tipo de desechos ahí, ¿no? Pero este tipo de proyectos también, digamos, es relativamente fácil implementarlo en los planteles, ¿no? Es algo que se hace de forma colectiva, ¿no? O sea, no tendría que ser un grupo, ¿no? Ahí sí sería, pues, toda la escuela, ¿no? Las autoridades involucradas, los profesores, los estudiantes, y esto también puede involucrar a los padres de familia, bueno, algunos, ¿no? Quienes, siempre hay algunos que están interesados en participar, y esto genera esas dinámicas, ¿no? En la comunidad donde esa participación, pues genera una retroalimentación, ¿no? Que sea benéfica para
la comunidad en sí. Entonces, pues se puede, por ejemplo, cuantificar, ¿no? O sea, la cantidad de desechos que producen, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y a partir de cuantificarlos, como eso podría ser la primera etapa, ¿no? Ya después, pues proponerse objetivos, ¿no? De irlos reduciendo, ¿no? Irlos separando y pues en distintas partes del país, digo, no en todos lados, pero sí hay lugares donde ya hay estos lugares donde te compran los desechos que se pueden reciclar, ¿no? Los distintos tipos de plástico ya, o sea, ya hay donde te los compran, ¿no? El vidrio, también el papel y el cartón y el metal, ¿no? Entonces, digamos, esto puede implementarse, ¿no? Y lo mismo va en esta idea de generar una cultura, ¿no? Que se traslade al hogar y a los hábitos, ¿no? Cotidianos de los estudiantes, también de nosotros mismos, los profesores, ¿no? También es algo que es importante que adoptemos. Y de hecho, pues en muchos planteles ya se ha hecho, ¿no? Y han tenido buenos resultados, ¿no? En algunos planteles han logrado buenas metas de reducción, ¿no? Este, de estos desechos, ¿no? Han fomentado el que se utilicen envases reutilizables, ¿no? Para los alimentos, etcétera, ¿no? Para reducir la generación de, de estos desechos que son productos de un solo uso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el consumo de las bebidas embotelladas, ¿no? Eso la verdad es como de los principales focos de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, pues sí, tratar de reducir su consumo, pues es benéfico, ¿no? E incluso en el aspecto, pues financiero, ¿no? Por ahí creo que hay algunos estudios, ¿no? De cuánto se puede ahorrar familias si reducen el consumo de refresco, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Al final de años pueden ser varios miles de pesos, ¿no? O sea, se ahorran en salud, se ahorran dinero, evitan contaminar, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, vale la pena inculcar este tipo de cultura en pues desde la escuela, ¿no? En sus planteles. Y ahora vamos a hablar de cómo actuar, ¿no? Ante fenómenos extremos y la adaptación ante el cambio climático. Entonces, en sesiones anteriores habíamos hablado de la parte de las acciones que se pueden tomar, ¿no? Para, digamos, tratar de evitar el aumento de la temperatura superficial, ¿no? De la Tierra. Entonces ahí, sobre todo, estábamos pensando en la mitigación, ¿no? Que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque cuando estamos hablando de cambio climático, la mitigación en particular se refiere a eso, ¿no? A reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Si ustedes buscan el concepto, por ejemplo, en un diccionario, van a ver que hay una definición más general, ¿no? Que no aplica para el cambio climático como lo estamos manejando, ¿no? La definición, sino que es en general para una, para cualquier tipo de fenómeno, ¿no? ¿No? El mitigar es como reducir el impacto, ¿no? En términos generales, de lo que sea. Pero cuando estamos hablando de cambio climático, se refiere explícitamente a la disminución de gases de efecto invernadero. Pero luego está este otro aspecto que también es igualmente importante, que es la adaptación, porque también pues hay limitaciones físicas a, a lo que podemos hacer para evitar vernos en los peores escenarios, ¿no? Habíamos hablado de los posibles escenarios en términos de rangos de temperatura, las probabilidades según
los promedios que se hacen de los distintos modelos, de cómo podríamos encontrarnos al pasar de las siguientes décadas y para finales del 2100. Que bueno, hay mucha incertidumbre ahí, ¿no? Porque pues sí, esas proyecciones son difíciles de hacer, ¿no? Y hay muchos aspectos que considerar y pues los modelos pues no son perfectos, ¿no? Eh, Sin embargo, ya las mediciones que se han venido realizando a lo largo de pues ya muchas décadas, ¿no? Porque pues tenemos información desde hace alrededor de 150 años o un poco más. Y entonces, pues sí, sí se tiene medida los cambios, ¿no? Que ha habido en la concentración de, de partes por millón, ¿no? De dióxido de carbono y gases de efecto invernadero en términos de dióxido de carbono equivalente. Y también se ha medido que el incremento de la temperatura promedio, ¿no? Entonces, coinciden la mayoría de las investigaciones en que ya estamos alrededor de 1 grado de aumento, 1 grado centígrado de aumento en promedio. Entonces, o sea, ya vamos, ya nos hemos movido en ese recorrido, ya estamos viviendo consecuencias y por lo tanto, adaptarse pues es necesario, ¿no? Y esto sucede en distintas partes del mundo, ¿no? En distintos niveles, ¿no? Hay lugares donde las medidas que se toman son extremas. Por ejemplo, les menciono el caso de los Países Bajos, que bueno, es una región que más de la mitad de la extensión territorial de los Países Bajos, que es un país muy chiquito, ¿no? Que se encuentra en Europa, tiene una altitud promedio de algunos metros bajo el nivel del mar, ¿no? Imagínense, o sea, en realidad todo ese territorio no debería existir, debería estar inundado. Sin embargo, pues es muy famoso que desde hace algunos siglos utilizaron los molinos de viento, utilizaron la energía mecánica del viento para drenar los pantanos, para ampliar sus tierras de cultivo, ¿no? Y entonces le ganaron mucha tierra al mar, pero es tierra que está bajo el nivel del mar. Y la forma en la que han logrado que se mantenga así es con la construcción de diques gigantescos. De hecho, pues son el país más avanzado en el manejo del agua, ¿no? Bueno, en términos de estos, ¿no? De ganarle tierra al mar, ¿no? Entonces, el control de los grandes flujos de agua, ¿no? Los volúmenes de agua, ¿no? Entonces, tienen una gran cantidad de diques con esclusas y entonces pasan agua de un lado al otro, etcétera, y de forma que logran tener todas estas tierras que deberían estar inundadas, pues son terrenos que explotan, ¿no? Eh, para la agricultura principalmente. Y bueno, una de esas adaptaciones son los diques en sí, ¿no? Eh, los diques, ¿no? Y el mantener el nivel por debajo del nivel del mar, ¿no? El nivel del agua por debajo del nivel del mar. Pero también saben que hay un límite de qué tanto pueden mantener el océano a raya, porque hemos hablado de que pues está subiendo año con año el nivel del mar por el deshielo de los glaciares, ¿no? Y por la expansión térmica del agua. Y entonces, pues los diques no se pueden construir a una altura al ritmo que sube el nivel del mar, ¿no? Porque es muy caro, se requiere mucho material y también las estructuras no pueden tener una altura ilimitada sin que se vuelvan vulnerables, ¿no? Entonces ellos saben que va a haber un nivel del mar el que ya no van a poder retener, ¿no? Entonces se están anticipando a eso y están construyendo casas que están ancladas a unos grandes, digamos, eh, eh, se me va la palabra ahorita. Pues es como la cimentación, ¿no? Ven que cuando construyen un edificio,
en un terreno que no es muy sólido, entonces hay que perforar a varios metros hasta llegar a un suelo más duro, y entonces se generan así como columnas de concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hacen los orificios y los rellenan con concreto y varilla, y sobre eso ya construyen una plancha, y sobre eso ya se construye, por ejemplo, el edificio, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México así se tienen que hacer, ¿no? Estamos sobre un lago, ¿no? Entonces, esas columnas que les estoy hablando, imagínense una columna así a profundidad que llega a suelo sólido y a la cual una casa está anclada, pero no de forma fija, sino de forma móvil. Entonces son casas flotantes, de forma que si a lo largo del tiempo, pues el nivel del mar sube 2, 3 metros, entonces la casa se va a recorrer sobre el pivote eh, flotando, o sea, va a seguir anclada, pero se va a ir subiendo con el nivel del mar, ¿no? Entonces, es una adaptación bastante atractiva, y también ya han planeado cómo ir adaptando, pues, la vía, ¿no? Porque, pues, también eh, la vía de acceso a la casa, pues, también hay que irla adaptando, entonces ya también tienen diseñados esas como pequeñas mini calles, ¿no? De acceso a las casas, ¿no? Pero bueno, esa es una adaptación extrema que requiere obviamente muchos recursos, pero pues vamos a hablar aquí de algunas cuestiones más generales. Entonces, primero, en cuanto a desastres, digamos que estos se generan cuando coinciden eh, tres condiciones al mismo tiempo. Entonces, una es, pues, si la gente vive en lugares peligrosos, ¿no? Como lo pueden ser justamente vivir bajo el nivel del mar, ¿no? O si uno vive justamente en cuencas, ¿no? Donde, por ejemplo, a lo mejor ya se ha secado el río, pero es una cuenca, ¿no? Puede ser que las tormentas en un periodo intenso de huracanes generen lluvia suficiente como para que esa cuenca otra vez este, eh, ahí aparezca otra vez el caudal de un río de repente, ¿no? Y si uno estableció una vivienda, pues se la va a llevar, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto pasó en Tabasco, ¿no? De que se extendió mucho la ciudad, en Villahermosa, construyeron en zonas bajas que se sabía que se podían inundar, y así sucedió, y así va a volver a suceder, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Pues obviamente vivir en las laderas de las montañas, ¿no? Donde es probable que se generen deslizamientos cuando la cantidad de agua que se acumula en los cerros llega a un punto donde prácticamente se licúa la tierra, ¿no? Y entonces sucede de forma repentina, ¿no? Y cualquier construcción que está ahí se va a perder, ¿no? Se la va a llevar el cerro y se pierde, ¿no? Y las vidas también, obviamente. Entonces, bueno, ese es uno de las tres condiciones, pero también está justamente el que se den estos fenómenos extremos, ¿no? Como pueden ser justamente los huracanes, ¿no? Y las tormentas torrenciales, ¿no? O los vientos, ¿no? Que habíamos platicado que los vientos son incluso más peligrosos que las lluvias torrenciales, ¿no? Y también pueden ser fenómenos extremos causados por actividades humanas, ¿no? Como las tragedias que se dieron, me parece, fue en Puerto Vallarta, donde pues se desplomaron unos edificios que habían construido en una laudera, ¿no? Donde obviamente primero habían deforestado y después, pues con este impulso inmobiliario fueron construyendo edificios con un peso mayor al que se debería, es decir, construyeron pisos de más para variar, y al final pues se perdieron, o sea, pues se destruyeron, ¿no? Colapsó el cerro, bueno, eran pequeños cerritos, ¿no? A lo mejor no es el nombre apropiado, pero se fue cavando por los costados del cerro y era muy pesada la construcción y pues obviamente se acabó generando un deslizamiento de tierra, pero ahí por las actividades humanas. Obviamente la tala, o sea, los árboles ayudan
las raíces ayudan a darle consistencia, digamos, a la tierra en los cerros, ¿no? Y entonces que, digamos, pueda absorber más agua antes de que llegue a este estado donde se licúa, ¿no? Y se generen los deslizamientos, ¿no? Pero, por ejemplo, la tala, ahí sí por actividad humana, lo que hace es que se reduzca ese umbral, ¿no? Y entonces va a ser más fácil que se generen los deslizamientos cuando hay tormentas este, eh, suficientemente intensas para que se dé el fenómeno, ¿no? Y bueno, la otra condición es que si en aquellos lugares no, que estén propensos a que se den estos desastres, no se toma ninguna medida preventiva, pues también va a suceder, ¿no? Y esto es, por ejemplo, me parece en el Estado de México hace no mucho, hubo unos deslaves, ¿no? Y ahí, pues no se tomaron las medidas preventivas, ¿no? Mm, creo que sí se intentó convencer a algunos habitantes de que tenían que desalojar sus casas, pero obviamente se opusieron y trágicamente algunas de estas familias perdieron la vida, ¿no? Ahí. Pero pues la prevención tendría que ser desde no permitir la construcción, ¿no? Clausurarla, ¿no? O si ya está y ya, o sea, si ya está la construcción y ya se tiene evaluado que el riesgo es muy alto de que ahí se dé pues el desastre, pues sí se tiene que insistir, ¿no? Y quizá pues tendría que haber esas medidas de buscar un instrumento que facilite el que pudieran cambiarse de vivienda, porque pues sí es difícil, ¿no? Para una familia, obviamente. Y bueno, luego tenemos el concepto de vulnerabilidad, que se define como la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o también el no poder reponerse después de que ya ocurrió el desastre, ¿no? Y aquí algunos ejemplos son las personas que viven justamente en planicies susceptibles a las inundaciones, ¿no? Entonces, y esto en comparación con las personas que viven en zonas algo más altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lugares que están sujetos a los tsunamis, ¿no? Como Japón, ¿no? Pues sí, todas las zonas más bajas, pues son más vulnerables que las tierras un poco más altas, ¿no? De hecho, se da la alarma, la alerta de tsunami, y la gente se tiene que desplazar inmediatamente a zonas más altas que están clasificadas por su nivel de seguridad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se hace, ¿no? Ahí sería una medida de prevención, pero también ahí estamos viendo el caso de condiciones de mayor vulnerabilidad y de menor vulnerabilidad. Entonces, pues sí, pues hay distintos factores, ¿no? Entonces ahí ya en cuanto a las personas se refiere, pues sí, las edades, obviamente, pues obviamente los menores de edad, los bebés, pues son mucho más vulnerables, ¿no? También la gente ya mayor, pues también es mucho más vulnerable, ¿no? Y también las condiciones de salud, ¿no? Entonces, hay distintos factores, ¿no? Que tomar en cuenta. También están los aspectos de higiene, ¿no? Las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, todo eso se suma, ¿no? Para poder, pues, determinar qué tan vulnerable es alguna zona, ¿no? O alguna población. Entonces, las construcciones y la ubicación, ¿no? Todo esto en relación a relativas amenazas, ¿no? Y luego está también el concepto de riesgo, que es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad o las amenazas por separado no necesariamente representan un peligro, pero ya cuando se juntan, ahí sí, ¿no? Eso ya es lo que se considera un riesgo, es decir, la probabilidad de que ocurra un desastre, ¿no? Y entonces, pues va a haber situaciones donde justamente nos pueden poner en una situación que esté aumentando
nuestra vulnerabilidad frente a las amenazas, ¿no? Y entonces, eso es el concepto de riesgo, ¿no? La probabilidad de que la amenaza se convierta en desastre. Y entonces, justamente ahí está la parte de la prevención, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque los riesgos pueden reducirse, ¿no? Pueden manejarse, ¿no? Quizá no pueden eliminarse por completo, ¿no? Si habría que mover, por ejemplo, una colonia completa, pues eso va a ser bastante difícil, ¿no? Pero a lo mejor se pueden hacer adaptaciones, ¿no? Que reduzcan esa vulnerabilidad, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Se pueden tomar medidas para asegurarse de que las amenazas no se conviertan en desastre, ¿no? Por ejemplo, en los ríos o canales que son propensos a que se desborden y que esas inundaciones afecten a las poblaciones aledañas, pues sí es posible, por ejemplo, hacer el revestimiento de las paredes laterales, ¿no? De forma que se pueda manejar un caudal que se incremente eh, repentinamente con unas lluvias torrenciales. Obviamente hay sí límites para esto, pero esas medidas pues estarían justamente reduciendo el riesgo, ¿no? Tendría que ser un evento muy extremo, que bueno, pues sucede en la naturaleza y uno no los puede evitar, ¿no? Pero pues ya se redujo el riesgo, ¿no? Porque esos eventos tan extremos pues son menos probables, ¿no? O suceden una vez cada muchas décadas, ¿no? Y luego también la organización de la comunidad, ¿no? El que estén informadas, este, ¿no? Donde circula esa información y hay esa interacción, ¿no? Entre la población, justo sobre cuáles son las amenazas, ¿no? Naturales o de otro tipo en las que están sujetos y qué medidas, ¿no? Van a tomar o están tomando, ¿no? Justamente para, pues, reducir el riesgo, ¿no? Y entonces, ahí lo que estarían haciendo es reducir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la primera medida es conocer, ¿no? Cuáles son esas amenazas, ¿no? Entonces, el conocerlas ya les pone en una situación de ir reduciendo la vulnerabilidad, porque si uno ni siquiera sabe cuáles son los peligros que nos rodean, pues ya estamos en una situación de gran vulnerabilidad. Y entonces la siguiente acción, pues es esa de organizarse para poder responder a esto, ¿no? Y la prevención y mitigación son todo lo que hacemos para asegurarnos de que no suceda un desastre o si sucede que no nos perjudique tanto como podría. Y fíjense que en este caso ya se está aplicando la definición más general de mitigación, porque aquí ya no estamos hablando solo de cambio climático, ¿no? Aquí los eventos extremos a veces sabemos que suceden eh, eh, sin considerar el efecto, el cambio climático, ¿no? La definición actual que se tiene, ¿no? Estos han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ahí aplicamos mitigación en el sentido de, eh, pues que el perjuicio sea el menor posible, ¿no? Ahí estaríamos mitigando, ¿no? Como una evacuación temprana, ¿no? Si es que, por ejemplo, una zona, por ejemplo, propensa a incendios forestales, ¿no? Pues que ya se tenga establecido bien los programas de evacuación, ¿no? De forma que pues está el monitoreo constante, se toman las acciones, ¿no? De pues ir a atender el incendio forestal y evacuar a la gente de forma que, pues sí, puede ser que se pierdan las propiedades, lo cual es muy, pues sí, es trágico, pero es peor perder la vida, ¿no? O sufrir quemaduras, ¿no? De, de tercer grado, segundo grado, etcétera. Entonces, ahí estaríamos previniendo y mitigando, ¿no? Y luego aquí ya
pasamos a la parte de las características pedagógicas, que es dentro del modelo que se ha estado promoviendo de las 5 Es. Pues en el curso, qué elementos, ¿no?, están ubicados en las etapas del modelo, respecto a este tema que estamos tocando, ¿no? Entonces, aquí en el enganche, esto está situado con las preguntas para explorar los proyectos, ¿no?, que se pueden realizar en el ámbito del plantel, tanto para mitigar o para adaptarse ante el cambio climático, ¿no? Y luego en la parte de explorar, pues hay algunos proyectos que se plantean, ¿no?, proyectos escolares, y también están ahí desglosadas las fases para implementarse, ¿no? Entonces ahí, esto sería un tipo de exploración documentada, ¿no? A diferencia de lo que hemos manejado en general, que son de tipo experimental, ¿no? Ya sea de forma física o virtual, ¿ah?, con los simuladores, ¿no? Pero en este caso, pues sí, también existe dentro de la indagación este tipo de exploraciones documentadas, ¿no? Entonces, esas se suelen hacer más en otras áreas del conocimiento que no son las de las ciencias naturales, ¿no? Pero, pues, son igualmente válidas, y en este caso es lo que se usa. Y luego tenemos la parte de explicar, donde eh, hay lecturas y videos de este tema, ¿no?, que justamente permiten desarrollar esta etapa después de que se exploraron los proyectos y las fases de implementación, ¿no? Entonces, pues ya saben, aquí es la parte donde se introducen esos términos más formales, ¿no?, técnicos, ¿no?, donde hay una información, pues digamos ya revisada, ¿no?, que sabemos que está bien, ¿no? Eh, y luego, en varias de estas modelaciones hemos estado eh, combinando, habíamos hablado de que la posibilidad, ¿no?, de que la etapa de evaluar estuviera también usándose, eh, perdón, la etapa de elaborar ya estuviera utilizándose también como la evaluación final, ¿no? Les decíamos que era dentro de la flexibilidad que presenta este modelo instruccional, es algo que se puede hacer, pero sí hemos mencionado de que la etapa de evaluar, aunque tiene un tiempo específico al final, ¿no?, es la quinta etapa, pues hemos discutido de que está presente en todas las otras, y se usan distintos tipos de evaluaciones, ¿no? Entonces, recordemos que en la de enganchar, pues ahí va una evaluación que es de tipo diagnóstica, y luego en las etapas de explorar, explicar, ahí van evaluaciones de tipo formativo, y en la de elaborar también se recomienda de tipo formativo, pero bueno, no es que no se pueda hacer ahí una sumativa, ¿no? O que se den las dos, ¿no? Que haya tanto una parte de evaluación formativa, y ahí mismo se dé la evaluación sumativa para la última etapa, que es la que, digamos, tiene su espacio de evaluar, ¿no?, para cerrar el modelo, ¿no?, todas las etapas. Y entonces, bueno, esto ya es relativo a los proyectos, ¿no? Lo ideal es que se pudieran implementar, pero bueno, eso lleva tiempo, y luego es difícil llevarlo a la par del curso, ¿no? Pero pues lo ideal es que se logren implementar, si no en este momento, pues en el siguiente semestre, ¿no? Y luego ya en relación con el nuevo marco curricular común de la educación media superior, entonces existe este programa de aula, escuela y comunidad, que se denomina PAEC, y entonces aquí el objetivo es lograr que los planteles mm, pues se transformen en escuelas donde se dé orientación, en escuelas que sean abiertas,
y entonces que haya pues una coordinación, ¿no? Entre pues la comunidad y la escuela, ¿no? Entonces ahí sí la idea es que en un corto plazo pues se genere este aprendizaje eh, contextualizado, ¿no? Y que sea significativo para el estudiantado, ¿no? Obviamente todo lo que son prácticas, digamos, pues digamos, ligadas a aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Como estos proyectos que se pueden implementar, pues ahí hay un aprendizaje tanto contextualizado como significativo, ¿no? Y luego también habría que recalcar que contribuye al fortalecimiento de aspectos como el de disponer de mecanismos para trabajar la transversalidad, ¿no? Que es lo que ahora está poniéndose el foco, ¿no? En tratar de lograr esa transversalidad que es muy difícil en la educación. O sea, se ha intentado en muchas partes del mundo y no todos lo han logrado. Y bueno, aquí en México actualmente estamos en una etapa donde se está intentando implementar y estos cursos, digamos que abogan en ese sentido. Y en este caso, pues hay que trabajar con las progresiones de aprendizaje mediante el abordaje de una problemática situada, ¿no? Entonces, pues con estos proyectos también se presta a que se dé esa transversalidad, ¿no? Que sería colaborar entre distintas eh, áreas del conocimiento, ¿no? Distintas materias, digamos, pues se pueden sumar, ¿no? Y poner desde su perspectiva, sumarle, ¿no? A estos proyectos, ¿no? Está también este otro aspecto de incidir en la formación continua del personal docente, ¿no? Al generar espacios que sean propicios para que haya esa discusión, ¿no? Entre colegas, ¿no? Eh, ese trabajo colaborativo que es muy importante y es bien difícil de lograr, pero pues ya hay muchos resultados, ¿no? Quizá en los planteles de algunos de ustedes ya se ha hecho, o sepan de otros donde ya se ha hecho. Nosotros conocemos de muchos donde ya es una realidad, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Ese trabajo colaborativo ya ha dado muy buenos resultados y hay otros lugares donde aún no se logra, ¿no? Eh, ese aspecto tan importante. Y la reflexión entre pares, ¿no? Y el otro aspecto sería el de involucrar a la comunidad en los temas educativos, también facilitar el tratar de crear conciencia en los padres y madres de familia, ¿no? O responsables, ¿no? Los tutores, ¿no? Que son miembros de la comunidad escolar mientras sus hijos están ahí, o si viven, son vecinos, ¿no? Ahí de plantel, pues también, ¿no? Tienen una relación permanente ahí, ¿no? Y entonces, pues lo ideal es que pudieran, este, pues también establecer ahí o sea, formar una comunidad, digamos, ¿no? Una más extensa, ¿no? Que no sean solo quienes están dentro del plantel, es decir, estudiantes, profesores, autoridades, sino que también los padres de familia y los vecinos, ¿no? Existen casos, ¿no? Donde afortunadamente se dan, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Hay otras donde es más difícil, ¿no? Es más fácil, sobre todo en las zonas eh, no tan urbanas, ¿no? O sea, que son parcialmente rurales, ¿no? Ahí hay cierta facilidad, ¿no? En las zonas urbanas es mucho más difícil, pero no imposible. Y bueno, pues justamente, ¿no? O sea, es cierto que hay una corresponsabilidad también, ¿no? De los padres de familia con la educación pues, de las futuras generaciones, ¿no? Es decir, no, no es correcto que los padres de familia esperen que solo los profesores, ¿no? Las autoridades en los planteles sean quienes
eduquen a sus hijos, ¿no? O sea, es una corresponsabilidad, ¿no? Porque sí hay aspectos de la educación que son más fuertes y que deberían de provenir sobre todo de los hogares, ¿no? O reforzarse, ¿no? Retroalimentarse entre lo que aprenden en la escuela y lo que aprenden en el hogar, porque del hogar se puede trasladar los valores a las escuelas y viceversa, ¿no? Entonces, hay una corresponsabilidad. Y bueno, ya para finalizar, si tienen alguna duda o si quieren hacer algún comentario, adelante, profesora Laura. Sí, mire, buenas tardes. Yo tengo una duda desde que estuve leyendo un poquito sobre la mitigación y los proyectos que hay. En mi plantel sí utilizamos, implementamos ya lo de los huertos, pero viene una sección donde habla que cuáles son los, acciones para prevenir un mal escenario. Y ahí como que no encuentro cuáles serían las herramientas para poder hacer un plan. Por ejemplo, donde está mi plantel, estamos en la zona de la laguna de entre Coahuila y Durango, y es una zona desértica. Entonces, el problema que nosotros tenemos, pues, es la falta de agua, obviamente. Entonces, como que no me queda la idea como qué podemos implementar para poder hacer ese plan. De acuerdo, pues sí, puede ser que haya escenarios como el que plantea donde sea más difícil, ¿no? Encontrar justamente cómo, cómo agregarlo. Pues quizá puede ser, ahorita se me ocurre, en el caso de ustedes, donde justamente, pues ahí el riesgo, sobre todo para ustedes, son pues las sequías extensas, ¿no? E intensas, ¿no? Eso es realmente lo que pone en mayor riesgo, ¿no? Y tengo entendido que pues había este problema del agua, ¿no? De que pues ya de donde estaban extrayendo el agua ya había presencia de arsénico, ¿no? Sí, así Y bueno, es. eso pues sí es tóxico, ¿no? Para la salud, ahí sí podría estar la parte esa de quizá, pues la de monitorear el agua, ¿no? Químicamente, ¿no? De que, por ejemplo, el agua en el plantel no tenga esos tóxicos, ¿no? Eso sería importante que que se haga regularmente el monitoreo. Creo que eso podría plantearse en el proyecto, ¿no? Pues sí, estaría interesante, gracias. ¿No? ¿De qué? Y bueno, si fuera posible ya, bueno, ahí yo me estoy imaginando, obviamente hay limitaciones, ¿no? Pero pues obviamente el reutilizar el agua, ¿no? Eso sería bien importante, o sea, todo eso, a final de cuentas, ayuda, ¿no? O sea, si hay escasez de agua, pero el plantel ahorra grandes cantidades de agua y las aguas grises las reusa, ¿no? Por ejemplo, porque es posible con un tratamiento muy básico, con filtrados, reutilizar el agua, por ejemplo, para riego, ¿no? Sí, Entonces, sería muy interesante. Esa es la idea que tengo ahora para implementar. Pero sí como que para hacer un tipo de ese tipo de proyectos, como que necesitamos apoyo gubernamental o apoyo externo para saber cuáles son lo que se requiere, porque por ejemplo, a la hora de sacar las tuberías de los baños de las aguas grises, se he estado viendo y como que se necesita un desnivel para poder que caiga el agua y luego poderla extraer. O sea, sí se necesita como más técnica la situación. sí, estoy de acuerdo, sí sería algo más complicado, ¿no? Que requiere, pues, un mayor sí, involucración, ¿no? Pues, de las autoridades y quizá de instituciones externas, pero tenemos noticia de que en algunos lugares han logrado unas interacciones interesantes con universidades, con instituciones, donde se han llevado proyectos, pues sí, que requieren, como dice usted, un mayor nivel técnico, ¿no? Pero bueno, plantearlo, o sea, en sus primeras fases, de ojalá se pueda llevar a cabo algún día, ya es el primer paso, ¿no? Y pues es necesario darlo, ¿no? Entonces,
ya considerarlo, pues eso, por ejemplo, ahorita estoy pensando, ¿qué sería lo más fácil? Si, como usted dice, ya lo ha pensado, ¿no? Pero ve que hay estas dificultades técnicas. Ahora bueno, nos mandaron ahí del equipo del Centro Mario Molina a estar presencialmente en otro proyecto distinto. Me acuerdo que fue, creo que, a ver si fue, no sé si, creo que fue en Tijuana. Y entonces en ese plantel que estuvimos, eh, recuerdo que había un lavamanos que estaba afuera de los baños, ¿no? Estaba enfrente de una sección que tienen ahí de laboratorios o talleres y afuera de las oficinas, pero también es donde suelen ir a comer los estudiantes, ¿no? Su lonche, ¿no? Que cuando lo llevan, Entonces estaba pensando, bueno, establecer un lavabo afuera, externo, pues ahí a lo mejor sería más fácil que desviar, ¿no? Como dice, las tuberías de las aguas grises de los lavamanos entre los baños, pero quizá sería más fácil instalar uno afuera, comentar que lo usen, y ahí ya esa construcción sería más sencilla ya hacerla con todo el diseño para que se aproveche esa agua, ¿no? Ahorita se me ocurrió, ¿no? Pero digo, como para hacerlo fácil, ¿no? De forma inicial, ¿no? Sí, así es. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Adelante, profesor Francisco. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sigue, muy bien. Muchas gracias. Yo nada más para comentar acerca de la situación que presentaba la maestra que me antecedió. Nosotros estoy en Tijuana y pues sí, también yo no conozco algún programa que nos diga que ahorremos agua. Aquí en Tijuana, toda nos llega del río Colorado, bueno, como el 90%. Pero sí deberíamos de tener una campaña de ahorro de agua. Entonces estuvimos trabajando en los huertos y estuvimos experimentando qué tanta humedad aguardaba el suelo y luego pusimos en práctica el riego por goteo, que fueron botellas de 3 litros de PET, y les hicimos orificios que decían pequeñitos, ahí estuvimos experimentando hasta que llegamos a un orificio de un 64 de pulgada. Y ese sí nos dio unos buenos resultados. Por ahí eran botellas de 3 litros y nos llegó a durar hasta una semana el goteo. 6 y 7 días. Ya lo cambiamos y ahorita estamos usando goteo, pero ya de la llave. Obtuvimos unas mangueras y unos aspersores y ahorita lo tenemos instalado. Estamos con los huertos y sí, el sistema por goteo nos está dando excelentes resultados. Alcanzamos a ver cuál es todavía no terminamos en optimizarlo, pero sí estamos llegando a racionalizar el agua y que no estemos agregando agua indiscriminadamente. Los alumnos lo hacían, pero se les decía tanta cantidad, pero pues la premura del horario, el tiempo y que pues ya se quieren salir también, pues veía que no había un control y se los hice saber, ¿no? No tenemos un control manual, así que tenemos que implementar algo más. Y fue como llegamos al goteo. Y sí sería bueno, en nuestro caso nos está dando buenos resultados el goteo. Lo que nos faltó experimentar era poner que aquí le llamamos garrafón, que ya no sea utilizable de PET de 20 litros, adicionarle una válvula y conectar el sistema por goteo. Así que tendríamos que ver 20 litros cuánto por goteo. Son mangueras, aspersores, están muy económicas la instalación y no utilizaríamos llave, ¿no? Tendríamos que, como decía, usar el agua común, o que como estaba oyendo que era arsénico, bueno, tendríamos que antes que tratarla, o si no, reciclar el agua y probablemente
el próximo semestre ya estaría tratando de ejecutar esa idea de reciclar el agua del lavabo, como usted comentaba, como ustedes comentaban. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Está muy interesante también la idea. Sus temperaturas también son altas allá, porque Sí. un problema que yo traté de implementar el riego por goteo, por botella, pero pues, si recuerdan, este año se nos vino una ola de calor y las plantas no aguantaron. Tuvimos que utilizar otra vez el agua corriente. En nuestro caso, utilizamos la hoja que cae de los árboles que están alrededor. Toda la hoja seca la fuimos acomodando para que la humedad, la evaporación por temperatura no fuera excesiva. Sí lo conseguimos y eso ayudó a que las plantas también no fueran afectadas. Y eso Muy ayudó bien. bastante. Gracias por la aportación. Qué interesante, ¿eh? Muchas gracias. Sí, pues mire, profesor, ahí tiene una sugerencia, ¿no? ¿Cómo mejorar el sistema para tratar de usar el riego por goteo, incluso en situaciones más complicadas? Y ahí sí yo recuerdo que, eh, por ejemplo, Israel es un país que es de los más avanzados en el manejo del agua, pero justamente en esas condiciones extremas, ¿no? De alta temperatura y de vivir en un desierto con escasez de agua permanente, ¿no? Entonces ellos desarrollaron tecnología justamente para ser autosuficientes en la producción de alimentos básicos con esa escasez de agua, ¿no? Entonces ellos lo lograron hace varias décadas, ¿no? Son de los más avanzados en, en el cultivo por goteo y justamente es un poco lo que mencionó el profesor que hicieron y acá la profesora Jessica está enseñando que eso es el acolchado justamente, ¿no? Desarrollar sistemas que reduzcan la evaporación de forma que el goteo, el riego por goteo sea suficiente, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen es maximizar la eficiencia del uso de agua que es escasa, ¿no? Entonces, pues es un paso que pueden seguir dando en el proyecto, ¿no? O sea, cada vez se va volviendo eh, pues más sofisticado, digamos, ¿no? Y planteando una mejor solución, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, está muy interesante el compartir experiencias que nos vayan enriqueciendo. Es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna otra participación o duda, y si no, adelante, profesor. De nuevo, buenas tardes. Tengo una duda, profesor. Miren, hay unas prácticas que yo ya les dejé a los alumnos. No sé si pueda subir en las tareas que me pide ¿cómo se llama? Subir la actividad que ellos hicieron. Bueno, estoy suponiendo que me piden que haga la práctica, pero esa práctica ya se las pedí a los alumnos y ya la hicieron. Entonces, no sé si sea válido subir un producto a donde muestre que ya los alumnos lo están haciendo, practicando. Sí, profesor, claro que sí. Ok, gracias. No, de qué, aquí estamos para ver en qué podemos ayudarles. Pues si no hay ninguna otra duda o comentario, queremos mencionarles que ya el próximo miércoles, creo que es 24 de julio, es la última sesión en vivo y ahí se va a clausurar ya el curso, ¿no? Entonces los invitamos a que estén presentes. No estoy seguro, pero es probable que sea una sesión para los 3 cursos, ¿no? Porque está el curso de Introducción al Cambio Climático del Proyecto ALEC, está este curso que es el de Océanos y Criosfera, y también está el de Uso de Suelo y Cambio Climático, ¿no? Son 3. Como pueden ver, todos están, el eje temático es el cambio climático y a partir de ahí se tocan pues distintos temas, ¿no? Dentro, ¿no? De ese eje. Y entonces, les digo, no estoy seguro si
va a ser una sesión para todos o si van a ser sesiones separadas, pero bueno, en todo caso, los invitamos a que nos acompañen este próximo miércoles y ya para despedirnos. Sí, Y cómo bueno, no. les doy ya les deseo una buena noche, ¿no? Una buena semana y esperamos contar con su presencia la siguiente semana. Gracias, Temilochi. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Buenas Hasta noches. luego. Bye. Hasta luego.